Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el sociólogo Daniel Pontón. Él es catedrático del IAEN, experto en seguridad. Doctor Pontón, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Pues quisiéramos arrancar con este tema y sus criterios, sus análisis respecto de esta situación. ¿Se puede ya hablar efectivamente con estas cifras que hemos dado respecto de los atentados con explosivos en el país y otros hechos similares, de que se estaría suscitando una gran cantidad de acontecimientos terroristas? ¿Podemos ya hablar de terrorismo en el país? Bienvenido. Bueno, primero un saludo y bueno, gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, un saludo a la audiencia. La palabra terrorismo reviste muchas acepciones, ¿no? Pero obviamente el móvil de el terror, generar eventos extremadamente mediáticos, extremadamente que se difuminan el mensaje de la sociedad, es lo que está presente, ¿no? Es la característica. Hay tipos de terrorismo de distintas formas y se adapta a cada contexto. No sé si que propiamente podemos decir que en Ecuador hay terrorismo. Lo que sí podemos decir es que el terror es una estrategia que han adoptado estos tipos de grupos organizados, grupos delincuenciales, para generar zozobra en el Estado, en las instituciones, en la sociedad, y que se asemeja más a ciertas prácticas de lo que en otros países se ha llamado narcoterrorismo, ¿no? A pesar que no están identificados con un cartel per se de drogas, narcotráfico, sí. Yo creo que es más un terrorismo de corte delictivo, ¿no? Que es una característica más del Ecuador, ¿no? Y bueno, obviamente no debe decir que es menor el problema, ni que tenemos que tener menos cuidado que otros lugares, porque obviamente las situaciones que hemos vivido en los últimos años han sido bastante, primero, frecuentes y que han ido propagándose, ¿no? No sé si con un nivel de propagación, digamos, con daños materiales, humanos importantes, que tal vez esa es la diferencia con otro tipo de atentados terroristas de otros países y con niveles de sofisticación. Pero sí, obviamente, por lo avesado de los temas, de los casos, donde se ven bombas, coches de bombas explotar a media luz del día, ante las cámaras, de gente que masacres entre grupos, entre personas, y una serie de cosas. El tema de las cárceles también obviamente está metido dentro de ese tema, ¿no? Ahora, se ha afirmado ya, hay investigaciones que dan cuenta de que todos estos explosivos estarían entrando por la frontera sur, es decir, estarían llegando al país desde el Perú. Esto da cuenta además de que esta situación de terror y de inseguridad se alimenta, es un problema ya regional de los países, en este caso vecinos, y al ser un problema regional se requiere también de soluciones regionales. Le escuchábamos al presidente de la República, Guillermo Lasso, que decía que Gustavo Petro, el presidente de Perú, se había contactado con él y le había dicho que se requiere que trabajen de manera coordinada para atender la frontera entre Ecuador y Perú, es decir, al sur de Colombia y al norte de Ecuador. ¿Se debería esto hacer también en este caso con el gobierno peruano? Bueno, más allá de la situación política que vive también ese país, teniendo ya estos indicios que la propia Policía Nacional ha dado a conocer a través de sus investigaciones y en informes que estarían ya listos. Bueno, el tráfico siempre se ha venido dando esto está muy relacionado con el tráfico de armas, tal vez con algún tipo de especificidad distinta, ¿no? Pero obviamente se sabe que la ruta viene del sur y que Ecuador siempre ha sido un sitio de paso y actualmente ese material, digamos, letal, explosivo, que queda acá en Ecuador. Pero obviamente son materiales que no se pueden fabricar localmente, que obviamente requieren de una importación, por ejemplo, TNT, una serie de explosivos que son altamente letales y altamente, digamos, volátiles, ¿no? Y eso me parece que habría que investigar. Esto obviamente le compete la tarea a las Fuerzas Armadas, de establecer cuáles son las rutas y cuáles son las estructuras criminales que están detrás de todo esto, ¿no?
A mí también me preocupa es que muchas veces estos explosivos se lo hace con tecnología casera, local. Y los Estados Unidos en el año 2013, cuando con una olla de presión se mató varias personas en un atentado en Nueva York, ¿no? Una cuestión extremadamente simple, con una olla de presión, pues terminó haciendo el daño que generó. Y a veces ese tipo de desconocimientos me parece que aquí en el Ecuador ya están bastante instalados. Eh, Toda Bueno, vez que tuvimos algunas... recién algunas experiencias de estos dispositivos que llegaron a algunos periodistas y medios de comunicación. Un guardia de seguridad a quien se le colocó estos explosivos en su cuerpo y bueno, hemos visto todos estos atentados en algunas gasolineras y en otros lugares. Tanto es así que el sector de los comercializadores de los combustibles han pedido al gobierno nacional que se militarice estos centros de distribución. Sí, claro, pero estos dispositivos también son usados para otro tipo de actividades legales, obviamente, ¿no? Por Ujú. ejemplo, el tema de la dinamita para el tema de carreteras, obras civiles, y una serie de cosas, y otro tipo de actividades, la minería, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay que establecer justamente la trazabilidad de ese tipo de material, ¿no? A ver qué se puede extraer ahí. Pero el problema no es ese, yo creo que el problema está más en quién lo genera y quién está demandando este tipo de cosas. Yo creo que el punto aquí es cómo el Estado puede hacer frente a través de una estructura bastante bien concebida de seguridad para que este tipo de eventos no se puedan volver a perpetrar. O sea, aquí de alguna otra forma estos grupos criminales han entendido, han creído que pueden hacer lo que quieran sin ningún tipo de sanción. Y eso me parece que es lo lamentable, ¿no? Por eso que se ha hecho tan frecuente este tipo de prácticas, ¿no? Tan sí, frecuentes y tal vez Ujú. tan cualitativamente abrumadoras en el sentido de lo Bueno, escandaloso que puede ya ser. hemos dicho también un poco, sociólogo Pontón, que estas bandas criminales cuyo número tampoco está establecido, se habla de 9 bandas de crimen organizado, el gobierno me parece que dijo 13, hemos escuchado a algunos expertos que hablan incluso de 20 o 25 grupos de crimen organizado que ya estarían instalados aquí en el país, muchos de ellos están en gran parte del mundo también. Y por supuesto llegaron ya a nuestro Ecuador, pero quizás uno de los problemas es por supuesto la impunidad y esa posibilidad de poder, como usted dice, hacer lo que quieren aquí. Hemos hablado con otros expertos también y ellos aseveran que si no hubiera desde el Estado ecuatoriano, desde distintos espacios de control, en este caso policía, Fuerzas Armadas, las aduanas, etcétera, 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 gente vinculada a estos grupos, no sería posible. Esto quiere decir que definitivamente ya penetró el crimen en estos distintos espacios y nos preguntamos, ¿es realmente muy difícil controlar esto? ¿Cómo vamos a controlar esto? Nos estamos ya cada vez pareciendo más a México. Claro, eso es lo que le da la característica de crimen organizado, Uh-huh. como infiltra, ¿no? Al Estado, a las fuerzas del orden, a las decisiones políticas del país, eso es lo preocupante. ¿Hasta qué punto eso está involucrado? ¿Hasta qué punto estas bandas obedecen a estructuras criminales mucho más superiores? Es una gran pregunta, ¿no? Al parecer, Es por que ejemplo, el claro, nos narcotráfico. preguntamos, ¿no pudieran hacer todo lo que están haciendo si es que no hubiera cierto grado de permisividad en algunos espacios? Así es, exactamente eso. Pero básicamente el tema más tiene que ver, desde el punto de vista más genérico, más estructural, con la capacidad que tiene el Estado por evitar la sanción de este tipo o procurar sanciones de este tipo de conducta. Yo creo que el problema tiene que ver básicamente con impunidad. Pero obviamente la corrupción es un factor que está atravesando este espectro y ahí es donde estos grupos sacan ventaja, sacan provecho y sacan un poco a veces, y a veces ni siquiera deliberadamente el Estado tiene responsabilidad, sino es que a veces el Estado cae presa de estas ondas de pánico y de fijación de la política o de la opinión pública sobre ciertos grupos. Y esta gente lo sabe perfectamente, ¿no? Cómo trasladar la responsabilidad a ciertos grupos rivales es una estrategia bastante bien usada de ellos, ¿no? Para justamente tirar todo el peso del Estado hacia ciertos grupos que son rivales. Entonces, a veces el Estado termina haciendo el trabajo que las bandas organizadas quieren que haga. Y eso
Ahí está lo importante de estas ondas de terroristas, ¿no? Generar una gran conmoción social y generar direccionamiento de la mirada del Estado y justamente hacer que el Estado termine haciendo lo que ellos quieren que hagan, ¿no? A veces son resoluciones muy bien logradas, ¿no? La pregunta es, que yo les digo, es hasta qué punto esto está siendo manejado por redes mucho más grandes, ¿no? Que están relacionadas con el narcotráfico a gran escala, o si simplemente es un tema de terrorismo o delincuencia local con prácticas terroristas. Esa es una gran pregunta que hay que resolver en caso del país, porque al parecer el gobierno está atrapado en una cuestión muy de una macroestrategia, ¿no? Hacia el crimen organizado, hacia el narcotráfico, etcétera, etcétera, pero no está mirando más bien el problema social que hay detrás de este tipo de situaciones. Así que, lastimosamente, esa escasez, esa falta de mirada mucho más profunda en la problemática es lo que la ha llevado a cometer grasos errores y que su política tenga muy poca efectividad realmente, ¿no? Pero un poco nos preguntamos, ya aseveramos de alguna manera que estas bandas criminales transnacionales se disputan nuestro territorio, las bandas mexicanas, Jalisco Nueva Generación, la brasileña, el Primer Comando, la mafia albanesa, ya están instaladas en Ecuador. Es que no siempre son conflictivas, ese es el gran problema. Digamos, el conflicto deviene es parte del proceso, pero el conflicto por la misma naturaleza económica tiende a ser colaborativo. Digamos, la actividad económica tiende a ser colaborativa, por lo tanto el conflicto es parte de un momento, pero no puede permanecer en el tiempo. A veces eso es algo que realmente no se puede resolver de una forma tan rápida desde el punto de vista de la comprensión del problema, pero me parecería que a veces son justamente estas acciones a veces muy poco ilustradas que tiene el Estado para poco desmantelar grupos criminales de una manera abrupta, es lo que termina generando esta ola sin para del conflicto. Porque, por ejemplo, que los grupos criminales del Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, los albaneses, la mafia rusa, etcétera, etcétera, que han estado en el país, no lo dudo, pero la pregunta es, por momentos, al parecer, estos grupos han estado presentes en el país, pero han trabajado mucho más colaborativamente. No siempre tiene que ser un mundo atravesado por una gran violencia. Eso es algo que ya se ha estudiado mucho del crimen organizado. Y más bien, cuando a veces estas etapas de conflicto son cuando las cuestiones no están encajadas, o algún tipo de acuerdo no se ha cumplido, o ha existido una delación de pronto complicada que es difícil sostenerlo, o simplemente quiere sacar ventaja de alguna deficiencia del grupo criminal. Pero la misma componente económica lo lleva a resolver conflictos, porque si el móvil es la economía, ¿sí? Si el móvil es la economía, ellos tienen que operar con medianas certezas, ¿no? Lastimosamente, cada vez que hay una ola explosiva de este tipo de violencias, todas las alarmas se prenden y obviamente se genera toda una estructura de persecución por parte del Estado que un poco ponen en entredicho todos sus intereses de estos grupos criminales, y ahí es donde no se puede resolver mucho hasta qué punto este tipo de organización criminal que tenemos en este país tan explosiva y tan pandémicamente explosiva esté muy relacionado con una estructura económica, simplemente. Yo creo que aquí el problema es que estamos con un nivel de violencia bastante, una barbarie, ¿no? Social, que ha puesto la violencia como el centro de la gravedad, ¿no? ¿Quién esté manejando los hilos de esto es complicado saber, pero que sí a veces puede surgir por generación espontánea, por la descomposición misma de las relaciones sociales, y porque estos grupos en sí han entendido que a través de la violencia pueden seguir generando ciertos niveles de influencia a nivel de territorios, ¿no? Bueno, y además porque detrás hay una gran cantidad de problemas, el desempleo, el hambre, la pobreza, y eso también es un caldo de cultivo. Exacto, ¿no? A través del amedrentamiento, etcétera. Entonces, es algo que yo creo que hay que aprender mucho. Yo sigo sosteniendo que en el caso del Ecuador necesitamos mucho más profundidad en los análisis, mucho más la academia, las instituciones tienen que ser esfuerzos colaborativos para comprender mucho más el fenómeno, hacer un mapeo mucho más amplio del fenómeno. No es fácil hacerlo, obviamente, no hablamos de mundos clandestinos, pero que hay que un poco empezar a generar luces para que el accionar de del Estado no sea tan a ciegas y a veces tan, perdón la palabra, tan torpe, ¿no?
Ahora, ¿podemos realmente creer, refiriéndonos un poco también a las declaraciones del propio presidente de la República, de que ha habido una captura de drogas importante en estos últimos años? Cada vez habla de un mayor número de toneladas incautadas y que esto ha provocado esta reacción violenta de estas mafias o de estas bandas organizadas, cosa que no ocurría antes porque no había una respuesta del gobierno, e incluso se ha llegado a especular de que había cierta negociación o cierta permisividad precisamente para, entre comillas, dejar hacer, ¿no? Para dejar hacer y que no se den estos hechos de violencia. Como usted decía, ahí estaba, ¿no? Pero no había tanta violencia. A ver, el presidente, al parecer, no solo está mal informado, pero me parece que ni siquiera tiene que decir. Curiosamente, cada vez que escucho esas declaraciones me genera mucho, no sé, sentimientos muy adversos, ¿no? Porque me parece que está triturando los datos, haciendo que los datos salen para decir una realidad totalmente forzada, ¿no? Primero porque todo el mundo sabe que la producción de cocaína en la región ha crecido de una manera disparada, ¿no? Eso no es nuevo, no lo dice Daniel Pontón, ni lo dice la Policía Nacional, lo dice el informe de Naciones Unidas, que es la entidad que se encarga y tiene metodologías establecidas para determinar que eso es así, ¿ya? Entonces, eso es una verdad. Entonces, si es que el Ecuador incauta más es porque hay más droga en el mercado, simplemente eso, ¿no? Y no solo Ecuador, el mundo sí incauta más. Yo les digo, la incautación de drogas viene creciendo a nivel mundial, no solo Ecuador, ¿sí? No, Ecuador puede estar exento de la realidad mundial. Y esos son factores que nosotros no controlamos como país, porque se hacen en otros países y depende de múltiples dinámicas, rutas, mercados de consumo, formas de producción, etcétera, etcétera, ¿sí? Que se estén poniendo bravos porque les incautamos más drogas, pues ahí me habría que corregir si de pronto estos grupos criminales actualmente, cuando se incautan más, se produce más, pues simplemente sí. Mire, hace poco salió un reportaje en la Deutsche Welle, ¿no? Que me pareció interesante sobre el tema de Colombia. Y decía que el problema que ahorita que tiene Colombia es que ya ni siquiera los grupos criminales quieren comprar la mega producción que tiene, la sobreproducción que tienen los grupos campesinos. Al parecer hay una sobreproducción de hoja de coca. A eso súmale que hay mayor tecnificación en la producción, de refinamiento. Entonces estamos inundados de droga a nivel internacional, que obviamente eso pasa por el Ecuador, sí, Ecuador es un sitio estratégico, por el mismo hecho de tener un puerto del Pacífico, de importancia de Guayaquil, el tema de Galápagos, eso es un tema más de geopolítica, ¿sí? Y esos son factores estructurales muy complejos, pueblo. Y que de ahí decir que están bravos, que ellos ha hecho que los grupos estén matándose por captar más droga, posiblemente está entendiendo mal la realidad, porque el problema es que no podemos usted justificar una guerra aumentando el número de muertos. Desde el punto de vista del propósito está perdido el espacio. Y segundo, que nadie puede decir que eso es así. O sea, yo lo que he visto en la estadística de la policía es que la disputa es más por microtráfico. Y el microtráfico coopta y casi abrumadoramente el problema del conflicto de las drogas. Pero no, las estadísticas de microtráfico del país no han crecido en temas de incautación, son marginales, extremadamente marginales. Entonces tú dices, bueno, ¿y por qué que se está golpeando el microtráfico? Es una gran mentira. Ojo. Se está golpeando el narcotráfico a gran escala porque hay más droga en el mercado. Pero el mercado de consumo aquí es un país pequeño, pero no es que... La pregunta es por qué se hicieron violentos estos microtraficantes. Es algo que no hemos podido resolver. Y ahora que estén mutando esta actividades violentas, el narcotráfico es como cualquier industria capitalista, cualquier actividad capitalista. Tiene unos niveles altos de concentración de la riqueza, de los que se llevan en la rédito son los grandes grupos, agrupaciones, ¿no? Y la renta no se queda aquí, está en los mercados de consumo, Estados Unidos, Europa, que al parecer, como varita mágica, nadie dice nada cuando esa droga entra allá y nadie habla de las redes criminales allá, ya circula, y acá se queda un porcentaje minoritario, ¿sí? Digamos, importante, sí, para la economía local, pero en ese mercado también hay mercados de distintos grupos, ¿no? Y no alcanza para todos. El problema es que usted tiene una gran estructura delincuencial en este país que también clava por espacios. Esos espacios no solamente tienen que dirigirse al narcotráfico, tal vez tiene sponsors en ciertas agrupaciones criminales. Por ejemplo, decir yo pertenezco a los choneros me da potestad para ir a un territorio y decir, ¿sabe qué? Si usted no me paga, lo mato, ¿ya? Si usted no me paga, le va a pasar cualquier cosa.
Entonces, y claro, encuentran ahí una actividad bastante fácil. Si usted se da cuenta, el perfil de las personas que están detenidas por el tema de extorsiones, son chicos jóvenes, gente muy joven. ¿Ya? Son muchachos que de pronto vieron que eso es una forma de hacer dinero fácil. Claro, entendieron que comprados una pistola y diciendo que son parte de los extorsioneros, poniendo un cara de mano, van y hacen lo que quieran, y la gente, precisamente, con temor lo hace. Eso está Hay un pasando. problema, Entonces, es una relación social. Entonces, el presidente está atribuyendo un factor que ujú, es acá, a un problema en el social que es a un mucho problema más serio. muy, exacto, mucho más complejo, Ujú. con mucho más aristas. Entonces, es simple lo que está diciendo, una cosa muy simple. Claro, para forzar la realidad y para decir que está dando esos resultados, lo dice, pero las personas que medianamente conocemos estos temas sabemos que no va por ahí, ¿no? Ujú. Bueno, queremos agradecerle, sociólogo Pontón, por habernos acompañado esta noche. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Son las 19:42. En Graiman sabemos que hay distintos tipos de familias. Una vida